El zasca en Bruselas que desgarró el relato progresista y dejó a Irene Montero expuesta ante Europa. Un silencio incómodo, cargado de electricidad política, precede siempre al trueno. En la burbuja aséptica de Bruselas, donde la corrección política tiende un manto de plomo sobre los debates, una voz cortante acaba de rasgar el consenso fabricado. No fue un discurso más. No fue una discrepancia diplomática. Fue una embestida frontal, calculada y demoledora, que partió en dos el guión previsible de la sesión. Giorgia Meloni, la líder italiana que el establishment continental aún se resiste a digerir, no fue a negociar. Fue a sentar cátedra. Y en su punto de mira, un símbolo totémico de la izquierda identitaria española, la ministra Irene Montero. Lo que ocurrió a continuación no es solo un episodio de fricción parlamentaria, es el síntoma de un terremoto cultural que está resquebrajando los cimientos de la Europa posmoderna, y Meloni se ha erigido, sin complejos, en su principal profeta y artillera. La escena, repetida hasta la saciedad en las redes y los informativos, es engañosamente simple. Un hemiciclo expectante. Una intervención sobre familia y demografía. Meloni, con esa calma gélida que precede a la tormenta, desgranando su visión de una Europa que debe volver a apostar por la natalidad, por los pilares sólidos, por lo tangible. Y entonces, la referencia directa. No una alusión velada, sino un misil de precisión quirúrgica. Al evocar la defensa de la infancia, su discurso se torció abruptamente hacia el terreno del combate ideológico. Con una mirada cargada de desdén, casi lástima, hacia el escaño de la ministra española, soltó la sentencia que ya recorre el continente: nada de niñes. Aquí, niño o niña. El niñe es la tontería que tiene usted en la cabeza, señora Montero. El zasca, brutal en su forma, es solo la punta del iceberg de una estrategia política de una audacia y una claridad demoledoras. Meloni no se limitó a una pulla lingüística. Ese breve instante fue el catalizador de una lección mucho más amplia y profunda que la primera ministra italiana llevaba meses, quizás años, preparando para la vieja guardia progresista. Una lección sobre el poder, la comunicación y la reconquista del sentido común. Mientras la izquierda radical, encapsulada en sus laberintos semánticos y sus dogmas autoimpuestos, hablaba en un código cada vez más incomprensible para la ciudadanía, Meloni optó por el martillo. Por el lenguaje directo, sin filtros, que atraviesa la pantalla y conecta con el hastío palpable en millones de europeos. El mensaje, subliminal pero potente, era este: su época de hegemonía cultural ha terminado. Sus experimentos sociales, financiados con dinero público y elevados a política de Estado, son observados con escepticismo y hasta con vergüenza ajena por socios europeos que lidian con problemas reales: fronteras desbordadas, crisis energéticas, economías estancadas. Meloni no debatió la ideología de género, la descalificó como una tontería. No entró en el complejo universo de los neopronombres, los barrió con el sentido biológico elemental. Actuó, conscientemente, como la representante de esa mayoría silenciosa, o no tan silenciosa, que está harta de que la agenda política la monopolicen debates que considera superfluos, impostados y alejados de las urgencias de la gente. La reacción, o más bien la falta de una reacción contundente por parte de Montero y su entorno, fue tan significativa como el ataque. Hubo gestos de disgusto, algún que otro tuit victimista, la acusación previsible de fascismo. Pero faltó el contraargumento sólido. Faltó la réplica que no sonara a mantre aprendido. Porque, ¿cómo se rebate, en el marco de un Parlamento Europeo que trata temas geopolíticos de vida o muerte, la acusación de dedicarse a tonterías? Montero quedó, en ese instante, reducida a la caricatura que sus adversarios siempre habían dibujado de ella: la ministra del Niñe, la abanderada de una lucha abstracta en un mundo lleno de problemas concretos. Meloni, con una sola frase, la encasilló, la aisló y la presentó ante Europa como el ejemplo perfecto de lo que está mal en una cierta izquierda: la desconexión absoluta. Pero este episodio va mucho más allá del enfrentamiento personal. Es la crónica de una inversión de roles mediática magistral. Durante años, la izquierda ha acusado a la derecha de ser retrógrada, violenta, carca. Meloni, con una sonrisa fría y una elocuencia afilada, dio la vuelta completamente a ese relato. En su interpretación, lo retrógrado, lo peligrosamente alejado de la realidad, es quien niega la biología en nombre de una ideología. Lo violento es imponer un lenguaje confuso a generaciones de niños. Lo carca es aferrarse a un dogma del 68 caduco mientras el mundo se derrumba. Ella no es la reaccionaria, ellos son los delirantes. Y Bruselas fue su tribunal. La estrategia de comunicaciones, desde un punto de vista político, impecable. Meloni comprende el ecosistema digital como pocos.
Sabe que en la era del clip viral, un mensaje debe ser nítido, emocional y compartible. Su intervención no fue un discurso de 45 minutos para ser analizado por expertos, fue un soundbite perfecto, de esos que incendian las redes, dominan los platós de televisión y definen la jornada política. Mientras sus adversarios cargaban sus discursos de datos, informes y una jerga ininteligible, ella ofreció carnaza para el debate popular. Una frase clara, contundente y que todo el mundo puede entender, repetir y tomar partido sobre ella. Es el triunfo del contenido sobre la forma, de la emoción bruta sobre la racionalidad burocrática. ¿Y qué dice de Europa a este enfrentamiento? Que el continente está en medio de una guerra fría cultural cuyas trincheras ya están cavadas. De un lado, una visión que prioriza la deconstrucción de identidades históricas, la ingeniería social a través del lenguaje y la subordinación de lo nacional a un supranacionalismo regulatorio. Del otro, un bloque, cada vez más fuerte y mejor articulado, que clama por la defensa de las raíces cristianas, la soberanía nacional, la familia tradicional y, sobre todo, el sentido común como antídoto a la tontería ideológica. Meloni no es una anomalía. Es la punta de lanza de un movimiento que ya gobierna en Italia, que es primera fuerza en Francia, que crece en Alemania y que observa con atención lo sucedido en Bruselas. Su lección a Montero es, en realidad, un mensaje a todos ellos. El combate se libra en el terreno de las ideas, sin miedo y con el lenguaje del pueblo. La izquierda, atrapada en su propia torre de marfil, sigue sin entender las reglas de este nuevo juego. Cree que con descalificar como extrema derecha cualquier argumento que cuestione su dogma será suficiente. Pero el insulto ha perdido su poder. Se ha devaluado por exceso. Cuando todo es fascismo, nada lo es. Meloni lo sabe. Por eso no se inmuta. Por eso juega con ventaja. Ella habla de precios, de fronteras, de seguridad, de familia. Y cuando la interpelan desde el territorio de la ideología pura, responde con el desprecio del que sabe que tiene de su lado a la realidad tozuda, la que no entiende de géneros fluidos sino de facturas que pagar, calles que sean seguras y un futuro que no sea una deconstrucción perpetua. El zasca en Bruselas, por tanto, no es un hecho aislado. Es el momento en que la política del espectáculo, tan cultivada por la izquierda woke, se volvió en su contra. Es el instante en que una líder conservadora utilizó las armas de sus adversarios, la provocación, la simplificación mediática, el gesto icónico para darles una lección de contundencia. Giorgia Meloni no solo dejó a Irene Montero en su sitio. Señaló, ante toda Europa, el sitio que ocupa ya una cierta ideología, el rincón de las ocurrencias, las extravagancias lingüísticas y las tonterías que, en su mundo paralelo, siguen creyendo que son la vanguardia de la justicia, mientras fuera la gente da la espalda, hastiada, y busca respuestas concretas a problemas concretos. La lección, desde luego, fue brutal. Y lo más preocupante para sus adversarios es que, a juzgar por los aplausos sordos que resonaron en media Europa tras su intervención, millones de ciudadanos están no solo de acuerdo, sino que agradecen, por fin, que alguien se atreva a decir, en voz alta y en el foro adecuado, lo que ellos piensan en silencio. El emperador, le dijo Meloni a Montero, va desnudo. Y en la política europea del siglo XXI, ese puede ser el mensaje más revolucionario y polémico de todos. Lo alarmante, lo que debe hacer saltar todas las alarmas en los cenáculos progresistas, no es la anécdota punzante, sino el caldo de cultivo que la hizo posible y la resonancia que ha generado. Meloni no hablaba desde la marginalidad. Hablaba desde la jefatura de gobierno de un país fundador de la UE, y su desprecio hacia los postulados de Montero era el desprecio de una realpolitik dura, que mira a los ojos a los problemas de supervivencia continental, hacia una carnivalada ideológica que solo encuentra eco en ministerios autocongratulatorios y universidades alejadas de la vida real. Cada aplauso tácito que recibió su discurso en capitales europeas fue un misil contra la premisa fundamental del progresismo contemporáneo, la idea de que su agenda es inevitable, el futuro moralmente superior al que todos debemos plegarnos. Meloni demostró que no solo no es inevitable, sino que es francamente risible cuando se contrasta con los desafíos existenciales. La operación de desmontaje fue metódica. Primero, la elección del foro, Bruselas, el corazón normativo de Europa, el lugar donde las directivas y los marcos conceptuales se cocinan y luego se imponen a los Estados-nación. No fue una tertulia local, fue el núcleo del poder blando progresista. Segundo, la elección del lenguaje, no el lenguaje técnico de las comisiones, sino el lenguaje llano, casi callejero, del sentido común. Al decir tontería, Meloni hizo algo genial y peligroso. Saltó por encima de todos los filtros expertos, comités de ética y manuales de estilo para apelar directamente al juicio visceral del ciudadano medio, ese que está cansado de que le corrijan cada palabra. Tercero, y más crucial, la elección del objetivo. No atacó una política abstracta, atacó a su símbolo humano más reconocible.
Irene Montero ya no es solo una ministra española. Tras ese instante, es la encarnación de todo un corpus doctrinal que Meloni quiere presentar como decadente, frívolo y desconectado. La redujo a un meme andante de la desconexión progresista, y lo hizo ante sus pares europeos. La respuesta previsible de acusar de fascista, transfóbica o ultraderechista a Meloni ya no surte el efecto deseado. Es más, forma parte de su cálculo. Cada vez que la izquierda radical saca ese catálogo de etiquetas gastadas, no hace más que confirmar el relato que Meloni y sus aliados están construyendo, el de una izquierda sin argumentos, cuyo único recurso es la descalificación moral para acallar el debate que no puede ganar en el terreno de las ideas y de las soluciones prácticas. Es un grito de impotencia que Meloni convierte en combustible para su propia maquinaria. Ella se presenta como la adulta en la habitación, la que habla de cosas serias, inmigración, competitividad, seguridad energética, mientras sus oponentes se obsesionan con el lenguaje inclusivo. Esta es la brecha que ha sabido explotar con maestría de cirujana, la brecha entre lo urgente y lo superfluo, y ha logrado colocar las obsesiones de la izquierda identitaria en la columna de lo superfluo con una eficacia pasmosa. Pero el fenómeno Meloni es síntoma de algo más profundo que un mero cambio cíclico. Es la revuelta de las consecuencias contra las intenciones. Durante una década, la izquierda occidental ha gobernado desde la intención pura, desde el gesto virtuoso. Ha legislado sobre cómo debe la gente hablar, pensar, identificarse, amarse. Ha priorizado la performatividad sobre la eficacia. Y ahora llega la factura: crisis demográfica, inseguridad en las calles, pérdida de competitividad, erosión de la cohesión social. Meloni es la coleccionista de esa factura. Su nada de niñes no es solo una burla lingüística, es la metáfora de un rechazo total a un sistema de valores que, a su juicio y al de una parte creciente del electorado, ha producido sociedades más débiles, más confusas y más vulnerables. Su brutalidad retórica es la respuesta a lo que ella percibe como una brutalidad aún mayor, la de imponer experimentos sociales a sociedades enteras sin pedirles permiso. El silencio atronador que ha seguido al zasca en ciertos sectores de la izquierda europea es revelador. Es el silencio de quien no sabe cómo reconectar, de quien ha perdido el contacto con el lenguaje de las mayorías. Mientras Montero y sus aliados se refugian en el confort de sus burbujas, autoafirmándose en su superioridad moral, Meloni está conquistando el terreno de la calle, de los bares, de las cocinas donde se habla de lo que realmente importa. Ha entendido que la política hoy es una batalla cultural que se gana con relatos simples, emociones fuertes y enemigos claros. Y ha elegido a la izquierda identitaria, con su lenguaje enrevesado y sus prioridades excéntricas, como el enemigo perfecto. Una elección que, a la luz de los hechos, parece estar dando dividendos estratosféricos. La lección, pues, no es solo para Irene Montero. Es para todo un establishment progresista que, embelesado en sus espejos, no ha visto cómo, a sus espaldas, un nuevo orden político, menos complaciente y mucho más despiadado, ya está tomando la palabra. Y lo está haciendo sin pedir disculpas, sin usar lenguaje inclusivo, y señalando sin piedad lo que considera, simple y llanamente, tonterías. El futuro de Europa se dirime en esa batalla entre la ingeniería social y el sentido común. Y en Bruselas, por un día, el sentido común habló con acento italiano y dejó una mueca de perplejidad con acento español.